muestra en la cuerda o en el dibujo, es una cuerda fija en la parte superior. Esta cuerda está fija en la parte superior. Y en el extremo inferior tiene una masa M que puede ponerse en movimiento. Inicialmente, la cuerda estará vertical, como esta línea roja que estoy marcando. Ahí está en la posición de equilibrio. Cuando se desvía de la posición de equilibrio y podemos sostenerla, si la soltamos, vuelve la masa a la posición de equilibrio. Por inercia, se pasa hasta el otro extremo, hasta el punto B. Se detiene, cambia de dirección y vuelve a recorrer por la misma trayectoria por donde había ido, hasta A. Ese movimiento se llama movimiento oscilatorio y se repite de A a B, de B a A, de A a B, de B a A, por la misma trayectoria, y en el mismo tiempo. Por eso hemos dicho varias veces, y hoy estoy diciendo otra vez más, el movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Movimiento oscilatorio es el movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Eso es. Periodo es el tiempo empleado en una oscilación. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer una oscilación? Se llama periodo. También un término se llama frecuencia. Es el número de oscilaciones por segundo. ¿Cuántas oscilaciones hace un segundo? A eso se llama frecuencia. Bueno, eso en el caso del péndulo simple. Otro ejemplo que hemos visto es el resorte helicoidal. Aquí está un resorte helicoidal. Inicialmente está libre. Si se cuelga una cierta masa, por supuesto se estira. Estos discos estiran al resorte hacia abajo. Ahí está la posición de equilibrio. Que llamaremos no tiene desplazamiento. Aquí. X igual a 0. No hay desplazamiento. X. Voy a cambiar el teclado. Ahora sí. X igual a 0. No hay desplazamiento. Pero, si el resorte o este disco se lo estira hacia abajo y se lo suelta, empieza un movimiento oscilatorio por la misma trayectoria, en el mismo tiempo. Movimiento oscilatorio por la misma trayectoria, en el mismo tiempo. En este caso, la trayectoria es rectilínea y vertical. Y puede oscilar desde X igual a 0 hasta un máximo, que puede estar por acá, y hasta un mínimo que puede estar por acá. Este máximo positivo es la amplitud. X es igual a la amplitud positiva porque está en la parte superior. Amplitud. X es el desplazamiento. Y en la parte inferior, X será igual a menos la amplitud. O sea, oscila entre X y A. A es la amplitud. X es un desplazamiento cualquiera. X es el desplazamiento. A, la amplitud, que es el máximo desplazamiento. La amplitud es el máximo desplazamiento. Entonces, X está cambiando a cada instante.
Y por supuesto también cambia la velocidad y cambia la aceleración. Cambia la velocidad y cambia la aceleración. Este es otro ejemplo del movimiento armónico simple, el del resorte helicoidal. Como ya sabemos, el movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Periodo es el tiempo empleado en una oscilación. Por eso también suele llamarse movimiento periódico, ¿no? Si el movimiento es rectilíneo como este, también se llama vibratorio, ¿no? Vibrando, está vibrando, ¿no? Está vibrando. En cambio, en el péndulo está oscilando. En el movimiento oscilatorio, como en el proceso de cambio, todo cambia. Cambia la posición X, cambia la velocidad y cambia la aceleración. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cinemática del más. Más es movimiento armónico simple. ¿Qué estudia la cinemática? ¿Alguien se acuerda? Estudia el movimiento de los cuerpos, pero no Movimiento de las los fuerzas. cuerpos sin considerar las causas. Muy bien. Estudia el movimiento sin tener en cuenta o sin considerar, como dice usted, la causa. ¿Y cuál es la causa? La fuerza que lo origina. Bien, excelente. Bien, eso es cinemática que estamos recordando. Cinemática, y esto es importante, saber las definiciones. Conceptos. En este caso, esto sería un concepto. Un concepto. Cinemática estudia el movimiento sin considerar la fuerza que lo origina. Para que un cuerpo se mueva, es necesaria la acción de una fuerza. Para que un cuerpo se detenga, es necesaria la acción de una fuerza. Para que un cuerpo cambie de dirección en su movimiento, es necesaria la acción de una fuerza. La fuerza. Entonces, en dinámica, que veremos la próxima clase, sí se estudia la fuerza y el movimiento. Entonces, ¿qué se estudia en cinemática? Se estudia la posición, la velocidad y la aceleración. Vamos a estudiar la posición, la velocidad y la aceleración. Primeramente, veremos la posición. Los cambios de posición. Como dije, todo cambia en el movimiento oscilatorio. La posición se puede representar por la componente vertical de un vector A que gira en sentido antihorario. Aquí está el vector A. Está girando en sentido antihorario. Voy a dibujar la componente vertical en cierto tiempo. Esta es. Esta línea vertical roja es la componente vertical, o la componente vertical, claro, del vector A, el vector A que está girando. Y a medida que va girando, esa componente A va a ir aumentando. Va a ir aumentando. Hasta llegar al máximo, que sería igual al mismo vector A, hasta aquí. Luego va disminuyendo. La componente vertical, esta línea vertical roja que estoy dibujando. Luego aumenta negativamente. Aumenta negativamente hasta menos A. O sea, esta componente se comporta como si estaría oscilando. Como si estaría oscilando. Entonces, el vector que es vertical, pero llamaremos X porque así hemos hecho la nominación. X. Entonces voy a hacer girar el vector A. Voy a cambiar de color, a ver si funciona esto. Ay, no. Bueno, tengo que lograrlo.
quiero dibujar con color azul. Ya, ahora sí. Ya. Aquí está el vector A, esta flecha azul que estoy dibujando, el vector A. Cuando está en el eje de las abscisas, no tiene componente vertical. X vale 0. X vale 0. Empieza a girar con cierta velocidad angular. Está girando. Cuando está en esa posición, evidentemente ya hay una componente vertical X, que es la línea vertical roja que he puesto como X. Sigue girando. X es mucho más. Va aumentando. X. Sigue girando. Aumenta mucho más. Cuando ha girado 90 grados, X es igual a la amplitud. Sigue girando, la componente vertical empieza a disminuir. Es la componente vertical. Sigue girando, la componente vertical sigue disminuyendo. Cuando el vector A, esta línea azul, esta flecha azul, ha girado 180 grados, otra vez X vale 0. No hay componente vertical. Sigue girando, aumenta negativamente. Ahora ya hay una componente vertical. Sigue girando, sigue aumentando negativamente. Cuando ha girado 270 grados, la componente vertical X es igual a menos a menos A. Por eso que X varía entre más A y menos A. Como sigue girando, la componente vertical empieza a disminuir y otra vez llega a 0. Eso es. Es decir, la componente vertical, al dar una vuelta completa, el vector A aumenta desde 0, va aumentando hasta A. Desde 0, x0, empieza a aumentar hasta A. Disminuye hasta 0 la componente vertical. Aumenta negativamente y vuelve a 0. Entonces, esto es lo que exactamente sucede con el movimiento oscilatorio de x igual a 0. Voy a volver aquí al tema del resorte. Aquí de x igual a 0, en la posición de equilibrio, aumenta, va hasta más A, disminuye hasta 0, aumenta hasta menos A, vuelve a 0, otra vez repite, x aumenta hasta A, más A, disminuye hasta 0, aumenta hasta menos A, vuelve a 0, y eso es lo que sucede, los cambios de posición. Entonces, estamos representando los cambios de posición por esta componente que está girando. Bueno, ahora veamos. Aquí, si quieren un poquito, ya. En este triángulo que estamos viendo, en este triángulo, ahora sí, los cambios de posición se representan por esta componente X. X. Aquí tenemos X. El vector que está girando, voy a poner más aquí, es A. Entonces, en este triángulo, el seno del ángulo, en este triángulo lo voy este triángulo. Esta diagonal es A, X es el cateto opuesto y esta es la línea horizontal que completa el triángulo. En este triángulo, el seno del ángulo será cateto opuesto X sobre A. El seno del ángulo, cateto opuesto X sobre A, o sea, X sobre hipotenusa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Espero que esté claro. El seno del ángulo φ es cateto opuesto X sobre la hipotenusa A. Eso es lo que aquí estoy indicando. En el triángulo, se observa que
el seno de tita es esto. Cateto opuesto X sobre A, el seno de tita. Despejando X, A está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, X será igual a amplitud por el seno del ángulo φ. Amplitud por el seno del ángulo φ. Eso es A. Eso es A. Ahora, recuerden que el vector A está girando en sentido antihorario con una velocidad angular. Y la velocidad angular se define como, aquí está, la velocidad angular es el ángulo descrito sobre el tiempo transcurrido. Esa es la velocidad angular. Ángulo descrito sobre el tiempo empleado o transcurrido. Ya. Entonces, en fórmula será velocidad angular W, ángulo sobre tiempo. Esa es la velocidad angular, de donde evidentemente se puede despejar el ángulo, que será igual a velocidad angular por tiempo. Voy a hacerlo un poquito más grande esto. Ya. El ángulo será velocidad igual por tiempo. Entonces, se sustituye. Luego, sustituyendo aquí, en esta ecuación, X, amplitud por seno de φ, X, amplitud por el seno de W por T. W es la velocidad angular. Estamos sustituyendo esto. Este ángulo, que lo voy a poner con color rojo si quieren, es igual a la frecuencia angular por el tiempo, despejando la definición de velocidad angular. Bueno, eso es. En general, después vamos a explicar esta parte. En general, la ecuación de posición es esta. Del movimiento aleatorio. El desplazamiento es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular per tiempo más alfa. Alfa se llama fase inicial. Alfa se llama fase inicial. Y W, como dije, es la frecuencia angular. La frecuencia angular. Bueno, la frecuencia angular. Dijimos, el vector A está girando en sentido antihorario. El vector A. El vector A está girando en sentido antihorario. Empieza del eje de abscisas. En este ángulo 0 grados, la componente vertical es 0. Cuando empieza a dar vueltas, la componente vertical aumenta. Para 90 grados, X es igual a más A. Disminuye. Para 180 grados, X vale 0. Pasa los 180, X aumenta negativamente hasta menos A. Y cuando vuelve a 0, da una vuelta, otra vez es 0. Cuando ha dado una vuelta completa, el ángulo es 360 grados o 2π. Y el tiempo es de un periodo. Entonces, cuando da una vuelta completa, el ángulo es 2π. La frecuencia angular. Ángulo, 2π. Y el tiempo, un periodo. La frecuencia angular, entonces, 2π sobre periodo. Esto también, por favor, van a memorizar que vamos a aplicar en la solución de problemas. La W se llama frecuencia angular y es 2π sobre periodo. 2π sobre periodo. Y finalmente la frecuencia, no angular, simplemente frecuencia, es 1 sobre periodo. 1 sobre periodo. Entonces, con esto ya queda claro lo que es la ecuación de posición. La ecuación de posición está con fondo amarillo. X cambia igual a
por el seno de la frecuencia angular W por el tiempo más la fase inicial. Alfa es la fase inicial. X varía desde 0 hasta A, como hemos visto en el movimiento del resorte helicoidal. Entonces, he hecho la deducción de la fórmula de posición, que está con fondo amarillo, y lo mínimo que tienen que saber es lo que significa cada letra y en qué se mide. Eso es lo mínimo que tienen que saber. Además de la fórmula, que no son muchas. No son muchas. Bueno, entonces, repasando, ¿qué es X? X es el desplazamiento. ¿Qué distancia el resorte se ha desplazado de la posición de equilibrio, de X igual a 0? En el sistema internacional se mide en metros. A es la amplitud, el máximo desplazamiento, que también se mide en metros. W es la frecuencia angular. Aquí lo hemos visto. W es la frecuencia angular. Cuando ha dado una vuelta el vector A, un ángulo de 2π, en el tiempo de un periodo. T es un tiempo cualquiera. T es un tiempo cualquiera. O sea, queremos saber dónde está el resorte para 1 segundo, 2 segundos, 50 segundos, 500 segundos, lo que fuere. Y alfa, lo vamos a explicar más adelantito, es la fase inicial. Alfa es la fase inicial. Entonces, jóvenes y señoritas, esta fórmula tienen que memorizarla y yo les voy a preguntar a partir de la próxima semana, ya para un valor de 10 puntos de calificación sobre el primer parcial. Diré, a ver, por decir algo, Selena Cruz, dígame cuál es la ecuación de posición. Y Selena dirá, la ecuación de posición dice que X es igual a A por el seno de W por T más alfa. Indique cada término qué significa. Bueno, entonces, X, la posición, es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, esto es sencillo. Eso es los cambios de posición. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud, divino tesoro? Una pregunta, ingeniero. La bibliografía del libro de física que iba a recomendar, ¿en dónde se la puede pillar, por favor? Esa pregunta es muy sencilla. Uno, en las librerías. No solamente en las librerías, digamos, qué sé yo, legales, inclusive en las ilegales, estos que venden fotocopias en la calle de Sehuane, en el mercado mutualista, hay el libro de Alonso Fin. También puede encontrar, entra usted a internet y pone libro de Alonso Fin, volumen 1, física, volumen 1, también está. Yo lo he visto ya en internet, o sea, hay, eso es. Todo esto está también, bueno, no tan bien explicado como yo, pero está en la información. Bueno, ¿más preguntas sobre la posición? ¿Alguna pregunta? Nada. A ver. No. Velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Ángulo sobre tiempo, nada más. Digamos, voy a hacer una comparación aquí. El ángulo descrito sobre el tiempo empleado. Digamos, a ver, voy a tratar de aquí de dibujarlo. Ya. Cuando ha venido hasta aquí, ha descrito este ángulo que estoy sombreando con celeste. Entonces yo digo, ¿qué ángulo ha sido descrito? Más o menos un ángulo de 45 grados, ¿no? A eso se llama velocidad angular. El ángulo está girando. El ángulo descrito, esta mancha azul, como ángulo es 45 grados. El tiempo, bueno, será 5 segundos, 8 segundos, no importa. Esa es velocidad angular. Esa es velocidad angular, que está aquí. Velocidad angular. La velocidad angular no es nada más que, como está aquí, el ángulo descrito sobre el tiempo empleado. Ahora, se llama frecuencia angular
cuando ha dado el ángulo es de 2pi, es decir, 360 grados, y el tiempo es de un periodo. En ese caso se llama frecuencia angular. Entonces, velocidad angular es un ángulo cualquiera, pero la frecuencia angular, aquí, lo voy a ver. La frecuencia angular es cuando el ángulo descrito es 2pi, o sea, 360 grados. Y el tiempo empleado es de un periodo. Por eso que frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Eso es básicamente. Bueno. Y vamos a repasar mucho más en los ejercicios. Ahí, por supuesto, esta es una gráfica de una función senoidal. Esta es la gráfica que... Esta es la gráfica. Evidentemente, aquí está... Lo voy a dibujar. Ya. Aquí está el eje de ordenadas, donde está X, y el eje de abscisas. Aquí está X en las ordenadas y T en las abscisas. Y evidentemente la posición está aumentando desde 0 hasta A, vuelve a 0, hasta menos A, a 0, y se repite. Esta es una gráfica de función senoidal. Lo siguiente, entonces dijimos, en cinemática estudiamos la posición. Hemos explicado los cambios de posición. Cambia desde 0 hasta A. En cinemática se estudia la velocidad. Bueno, velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? ¿Qué distancia sobre el tiempo? Correcto. Es distancia sobre el tiempo. Distancia sobre el tiempo. La velocidad. Bueno. Lo mismo. Velocidad. Es la distancia recorrida en un tiempo empleado. Esta es la velocidad lineal. En cambio, anteriormente hemos visto la velocidad angular. Y la velocidad angular, como está aquí, es ángulo sobre tiempo. Se describe un angular. El ángulo descrito sobre el tiempo. En cambio, la velocidad lineal, distancia sobre tiempo. La velocidad media será el cambio de posición con respecto al tiempo, o distancia, un delta de x. Delta es una cantidad de distancia, es un delta de tiempo. Por ejemplo, si un auto va de aquí a Montero, la distancia son 50 kilómetros, el tiempo empleado es 1 hora, será la velocidad promedio o media, será 50 kilómetros por hora. Pero lo que nos interesa en el movimiento oscilatorio es la velocidad instantánea, porque está cambiando a cada instante. Cambia cada milésimo de segundo. Y la velocidad instantánea, en definición, es la misma. Distancia sobre tiempo. Aquí está. Esta fórmula. Velocidad instantánea. Voy a hacerlo un poco más grande y con negritas. Es lo mismo, ¿no? Conceptualmente es lo mismo. Distancia, diferencial de x. Tiempo. Con la única diferencia que un diferencial de x es una distancia infinitamente pequeña. Diferencial de tiempo es un tiempo infinitamente pequeño. Eso es. Porque está cambiando a cada instante. A cada instante. Esa es la única diferencia. Cuando decimos instantánea, el diferencial de x, diferencial de x, es una distancia infinitamente pequeña y el tiempo, un tiempo infinitamente pequeño. Porque
Aquí cuando está oscilando, solamente voy a indicar las posiciones. Cuando se lo... Bueno, mejor vamos a hacer lo siguiente. Aquí está el resorte. Ya. Cuando se lo comprime, voy a intentar comprimirlo. Ya. Ahí está. Entonces, en este momento, cuando está comprimido, voy a dibujarlo, no como, bueno, como un disco también, pero de esta manera. Aquí está el disco. Cuando se lo comprime y se lo mantiene ahí comprimido, la velocidad es 0. Si se lo suelta, entonces a cada instante tiene diferente velocidad. Cuando esté aquí, una velocidad, otra velocidad. Cambia a cada instante. Cambia a cada instante. La velocidad está cambiando a cada instante, ¿no? A cada instante. Bueno, aquí era 0, empieza a aumentar, pasa por la máxima, empieza a disminuir, aquí otra vez va a ser 0, cambia de sentido, empieza a subir, empieza a disminuir, otra vez 0. Está cambiando a cada instante. Por eso se llama velocidad instantánea y está cambiando a cada instante. Entonces, la velocidad instantánea es la derivada de la posición diferencial de x con respecto al tiempo. Esa es la velocidad instantánea. Pero x, ¿qué es? X es igual a la amplitud por el seno de la fase. Este paréntesis se llama la fase. X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Se sustituye. He pintado aquí con color rojito. Lo puedo hacer más grandecito. Ya. Entonces, la velocidad instantánea será la derivada de esta expresión con respecto al tiempo. Como es con respecto al tiempo, entonces la variable tiempo está multiplicado por un coeficiente. La variable tiempo está multiplicado por un coeficiente W. Y se le a multiplicar. Derivada del seno, coseno. Amplitud es el coeficiente. Sería W, que se le va a multiplicar, por amplitud coseno de la fase. Esta es la ecuación que nos da los cambios de velocidad en el movimiento oscilatorio. Entonces, la ecuación de velocidad es una ecuación cosenoidal. Cosenoidal. Así como les dije, la posición, los cambios de posición en el movimiento oscilatorio varían de acuerdo a una ecuación senoidal que es esta. Y el seno varía entre 0 y máximo a. Los cambios de aceleración varían de acuerdo a una ecuación cosenoidal que es esta. Y el coseno también varía entre 0 y máximo. Y la gráfica del coseno es esta, ¿no? El coseno, hay momentos que el coseno vale 1, es el máximo. Por tanto, podemos andar. Por ejemplo, yo decía, si x es igual a la amplitud, la velocidad es 0. Y va aumentando. Si x es igual a 0, si es igual a 0, la velocidad será la máxima. Máxima.
Entonces, este detalle. Para x igual más o menos a, para más a y para menos a, la velocidad es 0. Y para x0 la velocidad es máxima. Lo voy a poner de esta manera. Cuando el coseno vale 1. Cuando el coseno vale 1, entonces quedará la ecuación de esta manera. Velocidad máxima es igual a W por A. Esta última es la ecuación de la velocidad máxima. Entonces, la velocidad, jóvenes, varía desde 0 hasta el máximo. ¿Cuándo es el máximo? Cuando está aquí. Esta gráfica que estamos viendo aquí, esta gráfica, en esta gráfica, la ordenada sería velocidad. En la ordenada se pone la velocidad y en las abscisas se pone el tiempo. Aquí está la velocidad. Y en las abscisas el tiempo. De modo que la velocidad máxima es W por A. Disminuye hasta 0. Aumenta hasta menos W por A. El máximo negativo. Vuelve a 0. Otra vez a la máxima. Y repite. Esta es la ecuación de velocidad. Entonces la velocidad está cambiando entre 0 y máximo en el movimiento oscilatorio. Como dije, en el caso del resorte, cambia la posición entre 0 y x igual a A. Cambia la velocidad entre 0 y W por A. Y finalmente, en cinemática se ve la aceleración. ¿Cómo se define la aceleración en general? Distancia sobre tiempo. La aceleración, aquí está. Es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Cuando decimos acelerar, aumenta la velocidad. Frenar, disminuye la velocidad. O sea, la aceleración media o promedio es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Esa definición tienen que recordar y contestar cuando les pregunte. ¿Cómo se define la aceleración? Como el cambio de velocidad, aumento o disminución en un determinado tiempo. Y otra vez, pero nos interesa la aceleración instantánea porque a cada instante está cambiando la aceleración en el movimiento oscilatorio. Entonces, es lo mismo, cambio de velocidad en un determinado tiempo. Si quieren, no es necesario que lo escriba, pero bueno. La velocidad. El cambio, perdón, la aceleración, el cambio de velocidad en un determinado tiempo o en un intervalo de tiempo. Esa es la definición de aceleración. Es el cambio de la velocidad en un determinado tiempo. En la aceleración media, el cambio pues es grande y el tiempo también. Pero en la instantánea, ese cambio es un diferencial de velocidad, un cambio infinitamente pequeño. Diferencial de tiempo, lo propio, un tiempo infinitamente pequeño. O sea, el procedimiento es parecido al anterior. Si la aceleración instantánea es el cambio de velocidad en un determinado tiempo, y la velocidad aquí es igual, aquí está.
frecuencia angular por amplitud, coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Entonces, eso se sustituye aquí, ¿no? Ahí está. La velocidad que se ha sustituido es esta. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, ya aplicando la ecuación matemática, la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la fase. Entonces, aquí está un resumen de las tres expresiones de posición, de velocidad y de aceleración. La posición es una función senoidal positiva, empieza por arriba. Y se repite, se repite, se repite. En cambio, la aceleración es senoidal negativa. Aquí se puede ver en la gráfica que empieza por la parte inferior. Aumenta negativamente hasta el máximo, vuelve a cero y así sucesivamente. Eso es. Y aquí está una aclaración. Cuando x vale a, la velocidad es cero, pero la aceleración es máxima. Aquí no puse eso. La aceleración varía también entre 0 y un valor máximo, entre 0 y un máximo. Eso vamos a ver aquí. El coseno tiene un valor máximo y mínimo. Entonces, si x es igual a 0, se tiene la aceleración máxima. Vamos a ver. En el caso del resorte, aquí está. Cuando x es 0, no hay ninguna fuerza neta y la aceleración es igual a la fuerza neta. La fuerza neta es masa por aceleración, entonces no hay fuerza neta, sería x igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, la aceleración es 0. Si x es igual a 0, la aceleración es 0. Y si x es igual a o menos a, se tiene la aceleración máxima. Voy a anotar aquí la ecuación de la aceleración máxima. Aceleración máxima. Que es igual a esto. Bueno. Vamos a hacerlo todos del mismo color y del mismo tamaño. Ya. Entonces, la aceleración también puede variar entre 0 y máximo. Eso es. Entonces, en el movimiento oscilatorio, hemos visto que cambia la posición de acuerdo a esta ecuación senoidal. Cambia la velocidad de acuerdo a esta ecuación cosenoidal. Y cambia la aceleración de acuerdo a esta ecuación senoidal negativa. En cada caso varía entre 0 y máximo, tanto la velocidad como la aceleración. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Podemos usar derivadas para encontrar las ecuaciones de velocidad y aceleración, ¿no? Exactamente. Ah, bien, gracias. ¿Más preguntas? Di- Ah, está mal. Esa aceleración. Gracias por la observación. Está bien. Y minúscula. Ya. Buena observación. Claro, como yo hice copiar, pegar, entonces se me fue, pero qué bien, qué bien. Me alegra, me alegra que están atentos. Bueno, para terminar un problema corto, digamos, a ver, voy a escribir aquí un problema. Un movimiento armónico simple, sin subrayarlo, está representado por la ecuación a ver, digamos que sea esta. Ponemos mejor de posición, para hacerlo más simple al principio. Ya. X que valga, por ejemplo, 4, seno de 0,8 por tiempo más, eh, más pi medios. Ya. En unidades del sistema internacional, que no sea tan grande. Ya. Eh, calcular a el prior. Eh, la amplitud y graficar X versus tiempo. Ya. Solución. Como esta es la ecuación que plantea el problema y la ecuación de es de posición. Es una ecuación de posición. Por lo tanto, vamos a comparar con la ecuación de posición, que sería esta. Ya. Entonces, un poco por analogía, se puede notar que
La amplitud es 4. La frecuencia angular, 0,8. Y la fase inicial, pi medios. Entonces, la amplitud es B, amplitud es 4, si está en el sistema internacional son metros. Y la frecuencia angular es 0,8. La frecuencia angular es 0,8. Entonces voy a hacerlo copiar, pegar donde está frecuencia angular que vimos por acá. Esta es. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Ya. ¿Dónde? La frecuencia angular es eso. 2pi sobre periodo. Y es igual a 0,8. Despejando P. ¿Cuánto sale el periodo? ¿A qué va a ser igual P? 2pi. 2pi dividido 0,8. ¿Sí? ¿Cuánto da? 7,85, ingeniero. Gracias. 7,85 segundos. Disculpe, ingeniero, ¿tenemos que calcular en la calculadora en radianes o normal? Radianes. De la ecuación, la amplitud vemos que es 4 metros. Y C, graficar. Graficar. Entonces, como esta es la ecuación, ¿dónde está? Ah, esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Entonces, lo que varía es el tiempo. El tiempo. Como el periodo es de 7,85 segundos, podemos hacer, si quieren, de uno en uno. Bueno. Hacemos una tablita. Damos valores a tiempo y obtenemos valores de X. Vamos a hacer una tablita. A ver, hasta ahí. Tiempo y X. Con esta ecuación. A ver. Para t igual 0. Para t igual 0. 0,1. Ya. Entonces, como esta es la ecuación, aquí sería entonces por 0, ¿no? Minúscula. Por tiempo es 0. 0. Sería entonces 4 por seno de pi medios. El seno de pi medios, en lo que preguntaba el compañero, aquí sí, por favor, en su calculadora tienen que poner en radianes. Este ángulo, por favor, pongan en radianes. Radianes. Seno de pi medios, ¿cuánto es? En radianes.
1. 1 Uno. por 4, 4. 1. 1 por 4, 4. Sale 4, ingeniero. 4, correcto. Ya. Igual 4. O sea, cuando el tiempo vale 0, aquí, x vale 4. Y así sucesivamente para los otros tiempos. Como esto. ¿Quieren hacer de 1 en 1 o de 2 en 2? De 2 en 2, Ya, está bien. que va a ser la... 5, 4, 6 y 8. Ya. Entonces, cuando el tiempo vale 2. Cuando el tiempo vale 4. Cuando el tiempo vale 6. Y cuando el tiempo vale 8. Aquí vayan calculando 8. Ya. Cuando el tiempo vale 2, ¿cuánto sale x? Menos 0,12. Gracias. Menos 0,2. Cuando vale 4, Menos 3,99. menos 3,99. Genero una corrección antes de que siga. Menos 0,12 era para 2. Gracias. Sí. Perfecto. Ay, se me borró. Ya, no importa. Voy a hacerlo más pequeñito. Ya, para 6, 0,34. 0,34. 0,35 sería. Ya, para 8, 3,97. gracias. Bueno, con estos datos se hace la tablita. Ya. Esto se lo voy a mandar, no se preocupen. Al final de la clase voy a mandarlo, pero bueno, ya saben la idea. Entonces, aquí hacemos la tablita. Ya. En las órdenes estamos tomando X. Tienes una preguntita. Dígame. Para hacer el cálculo, ¿tenemos que hacerlo con la calculadora en radianes? Digo, Sí. porque así sale, por ejemplo, el 0 Sí. en 4. Ah, entonces sí, ya veo, creo, porque sale un poco diferente. Sí, en radianes. Por favor, ese detalle, sí, en radianes. Aquí está X en metros. Y aquí está el tiempo en segundos. Entonces, por ejemplo, voy a apuntar los valores. Para tiempo 0, vale 4. Aquí está. 4. Para 2, 0,12. Para 4, a ver, y los números aquí, 1, 2, 3. Para 4, menos 3,99.
Para 6, 0,35. Para 8, 3,97. Ya. Entonces, se unen estos puntos, y esa es la gráfica de la posición versus tiempo. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Bueno, aquí por si acaso es 1, 2, 3, 4. Sería aquí. Bien. Y se repite, se repite, se repite. Lo que quería explicarles es que la fase inicial es esto. Aquí casi llega hasta aquí, va a llegar hasta acá. Esta es la fase inicial. No empieza de cero. Eso es alfa. Después se mide en ángulo. Esa es la fase inicial. Por favor, ustedes hagan una gráfica mejor en su cuaderno cuadriculado. Saquen una foto si quieren esta parte. Aquí vamos a quedar. Hemos visto prácticamente el tema de cinemática del movimiento armónico simple. En todo caso, va a haber ayudantía de física. Hoy tenían que nombrar ayudantes. Van a haber clases de problemas de ayudantes. También vamos a hacer conmigo más problemas. Pero por hoy terminamos. Como ven, no es complicado, es importante la actitud. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, por favor, este documento de Word lo podría enviar. Está muy Claro. bien redactado.